Buenos días, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, aquí nuevamente un viernes de webinar. Hoy tenemos algunos cambios, tenemos una presentación especial de Intaco con Gil Benavides que nos va a estar presentando temas súper interesantes, repellos y empaste, técnicas para acabados profesionales. Hoy, como siempre, les recuerdo, viernes 24 de julio, para cuando vean el video se acuerden cuándo fue el curso. Aquí transmitiendo, bueno, desde Panamá y Costa Rica, de las oficinas centrales de Panamá, de Hopsa, y Gil que nos acompaña desde Itaco en Costa Rica. Entonces, puedes avanzar por favor el slide para leer algunos recuerditos. Ok. Le recordamos, Hopsa es una empresa que tenemos 13 tiendas distribuidas a lo largo del país. Siempre hay un Hopsa cerca de ustedes. Somos los líderes en fabricación de techos, en puertas, sistemas livianos de construcción, sobre todo los paneles de EPS, que son muy buenos. Siempre hay un Hopsa cerca de ustedes, así que les recomendamos visitar nuestras tiendas. Estas tiendas están abiertas de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, con excepción de nuestra tienda en La Pulida. Hopsa Pulida está abierta hasta las 6 de la tarde, porque para los que pasan por ahí ven el tranque y pueden desviarse fácilmente y comprar cualquier día de la semana. Los sábados, todas nuestras tiendas tienen un horario de 7:30 a 4 de la tarde, así que los sábados también podemos aprovecharlo de la mejor manera. Eh, Les recordamos también, si no pueden asistir a alguna de nuestras tiendas, pueden unirse en el WhatsApp 6550 1921. Y si no, o quieren comprar en la madrugada, existe hopsa.com que está siempre abierta a todas las horas. Y tenemos servicio, ya, usted puede seleccionar si quiere hacer retirar en la tienda, pasa y lo retira, o si utiliza el servicio de entrega a domicilio y le llevamos los productos hasta donde se encuentre para su comodidad. Así que tenemos estas tres variantes: comprar en la tienda, comprar por WhatsApp o comprar directamente en hopsa.com. Para el siguiente. Ok, recordándole siempre en cuestión de orden, si están en su computadora, maximicen la pantalla para que puedan ver mejor los detalles de la presentación. Si están en su celular, acuéstenlo para que se les maximice la pantalla y así pueden ver mejor también la presentación. La presentación dura aproximadamente 60 minutos y posterior a eso tendremos sesión de preguntas y respuestas. Avanza, por favor. La sección de preguntas y respuestas, por favor, las preguntas no las pongan en el chat, sino en el botón que dice preguntas y respuestas. De esa manera, le podemos responder de una manera más fácil y más rápida al final que hacemos las respuestas. Avanza un slide más. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de mortero y sus principales características. Vamos a aprender algo bien interesante que es la normativa UNE y cómo eso nos trae beneficios para encontrar las mejores soluciones. También vamos a ver los beneficios de RPMax, del producto RPMax, para tener paredes resistentes, uniformes y entender las ventajas del Maxi Empaste, que también puede ayudarnos a hacer unos mejores acabados. Entonces, todo esto al final se va a traducir en mayor productividad y mejor rendimiento. Así que eso todo lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Así que lo voy dejando con Gil Benavides de Intaco. Hasta luego. Gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a Hopsa por la invitación. Para Intaco realmente es un gusto poder compartir con ustedes este tiempito que vamos a estar por acá. Bueno, y Intaco es una empresa que tiene ya 80 años de estar en el mercado, entonces con esto nos sentimos muy orgullosos de poder compartir con ustedes información. ¿Cuáles son los puntos a cubrir el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco sobre los tipos de mortero que existen en el mercado, hablar un poco de los sistemas de paredes y como lo decía Zahir, vamos también a hablar sobre la normativa UNE, es una normativa europea que nos permite tener diferentes atributos de cada uno de los morteros, cómo le vamos a sacar mejor provecho y cómo sería la forma de seleccionar el mortero según la aplicación. También revisaremos un poco el tema de repellos hidrofugados, que esta es una tecnología que es muy útil para un país como Panamá. Hablaremos un poco de los beneficios que tiene RepeMax como un repello y cuáles son esas
beneficios que tiene este producto para ofrecer acabados profesionales y de alta calidad. Hablaremos de la correcta técnica de aplicación de un repello, porque efectivamente podemos fabricar un superproducto, pero si no se aplica correctamente, pues tal vez no le sacamos todo el provecho de la tecnología y de la innovación que este producto tiene. Hablaremos un poco sobre las ventajas de tener repellos proyectables y por último estaremos hablando sobre acabados ultra finos que nos da como productos como el Maxi Empaste. Bueno, los tipos de mortero pues no sería nada nuevo para ustedes. Sabemos que generamos a veces morteros con mezcla tradicional y la diferencia de este producto con un producto industrializado es que ya el trabajo Intaco lo hizo por ustedes, ¿verdad? Son productos en los que usted nada más tiene que colocar la cantidad de agua que dice el saco y con eso obtenemos productos con mayores aditivos, con mejores condiciones, que nos permite también tener rendimientos mayores. ¿Cuál es uno de los problemas que a veces existe con la mezcla tradicional? Bueno, yo sé que en el caso de Panamá, ustedes a veces compran agregados que ya vienen como en sacos, sin embargo, la combinación de estos factores es muy similar en nuestra latitud. Existe contaminación, muchas veces colocamos los agregados en cierta parte de la obra, ¿verdad? Donde los cuales se mojan, o sea, la arena absorbe esa humedad también. Eso es que cuando ya lo vamos a mezclar con la cantidad de agua para hacer la mezcla, pues aún así le estamos agregando mayor agua. Y esto también implica mucho que en algunos morteros, entre más agua hay, menores son a veces las condiciones en las que están preparadas. Pues la calidad también es un tema importante y la dosificación que a veces puede variar mucho entre un constructor y otro. De hecho, nosotros acá en Costa Rica tenemos un dicho que decimos que a veces hacen las mezclas como ojímetro, ¿verdad? Eso quiere decir que a veces no siempre es la misma mezcla estándar o la misma dosificación de arena y cemento o combinada con el agua cuando preparamos un mortero. Y eso también nos dan condiciones importantes del mortero. Podría ser que digamos que un exceso de agua se pulverice el mortero de forma rápida, ¿verdad? O que no llegue a la resistencia que se requiere. Esto no ocurre mucho en las latitudes. Este, por ejemplo, es un video tomado en Nicaragua, de donde están, nosotros decimos acá zarandeando, pero puede ser tamizando la arena para ya buscar cortes más finos cuando quieren ya un mortero con una capita mínima. Esto obviamente requiere que es un trabajo adicional de los operarios, que hay que asignar un área, operarios específicos para que hagan solo este proceso. Cuando obtenemos un mortero industrializado, pues esos dolores de cabeza los dejamos de lado. Con un mortero industrializado como Intaco, usted va a obtener una arena controlada. Nosotros con nuestros tajos, pues logramos controlar la arena desde los primeros cortes, ¿verdad? También vemos que compramos un cemento de alta calidad con ciertas condiciones y además agregamos varios aditivos, ¿verdad? Aditivos que nos permiten tener productos con mayor rendimiento, que tengan retenedores de humedad, que nos permiten que no seque tan rápido, que sea más cohesivo, que sea a pesar de que sean repellos gruesos, pues que tengan un corte de la arena muy idóneo para que usted logre un acabado profesional. Ese es el trabajo que Intaco hace desde nuestras plantas para que todo ese trabajo que vimos en las diapositivas anteriores, pues se elimine y se aproveche mejor los productos en campo. Hay diferentes tipos de sistema de paredes, ¿verdad? Tenemos los de mampostería, todo lo que es de láminas livianas, todo lo que es de fibrocemento o fibra de vidrio, lo de EPS, los prefabricados livianos y concretos. Todos estos sistemas de paredes, pues obviamente Intaco tiene un producto idóneo para cada aplicación. Sin embargo, para lograr un acabado profesional, siempre arrancamos desde la base de la pared. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero una pared totalmente plana, con buenas condiciones, desde sus fundaciones, por decirlo así, empezamos a tener esos acabados y esa plenitud que ocupamos de estas paredes.
Entonces, es muy importante siempre, digamos, si queremos un acabado profesional, pues arrancar con buenas condiciones, paredes plomadas, un repello con buenas condiciones y, y buena resistencia, y con eso las capas más finas, ¿verdad? Vamos a lograr ese acabado. Muchas veces en algunos otros proyectos queremos resolver, tal vez solo con pintura o con pasta, algunas imperfecciones de las paredes, ¿verdad? Pero pudimos haberlo evitado desde sus inicios. También es muy importante el hecho de impermeabilizar también algunas paredes, principalmente en Panamá, que llueve constantemente. Entonces, para evitar o que los mantenimientos futuros o hacer que esas paredes sean muchísimo más duraderas. Intaco también cuenta con una línea de impermeabilizantes bastante amplia. Hoy no vamos a abordar este tema, pero sí es algo importante que deben de tener en mente cuando vamos a construir o desarrollar paredes. Con el tema de la normativa UNE es una normativa europea y es la única normativa como a nivel internacional que regula un poco el tema de los repellos. Esto es realmente bastante importante el hecho de que productos en nuestras latitudes tengan esta certificación o diseñen productos basados en la normativa UNE porque nos obligan como fabricantes a subir los requerimientos de nuestros productos. ¿Verdad? Intaco tiene 80 años y adaptamos esta normativa en el 2019 más o menos. Y antes de eso producíamos productos pensando de que los estábamos haciendo con las condiciones que nuestras latitudes necesitaban. Sin embargo, la normativa UNE pues obviamente nos cambia y nos exige como fabricantes a generar productos con mayores condiciones. Entonces, la normativa UNE tiene una forma muy interesante que no solo regula, digamos, cómo debería comportarse este espacio, sino además cómo deben correrse esas pruebas en laboratorio. De hecho, para cumplir normativa UNE, Intaco sí tuvo que realizar una inversión importante en sus laboratorios de innovación para poder cubrir con esta normativa y asegurar que desde el saco 1 hasta el saco 1000 fueran cumpliendo con la normativa. Yo les quiero explicar un poco sobre esta normativa porque es muy importante a la hora de seleccionar un producto y también leer un poco sobre las condiciones de ficha técnica. Pero bueno, lo primero que dice la normativa es la clasificación al uso. Se le asigna una letra, de hecho, al uso que le vamos a dar al mortero como tal. La gran mayoría de los morteros está en GP, que es el uso general o el uso corriente que le damos a los morteros como tal. Pero también tenemos el LW, que este es un mortero ligero, que son productos que tienen muy baja resistencia. Esto principalmente los utilizamos cuando ocupamos repellar alguna pared, pero esta necesitamos que tenga poca resistencia para no generarles más cargas al sistema. El CR es cuando son repellos que tienen pigmentos adicionales donde yo puedo escoger el color. Sigue obteniendo, digamos, repellos de 5 o 3 milímetros, nada más que tienen la condición de que tienen un color. Y esto no habla específicamente de productos blanco-grises, sino que la opción de usted puede tener, por ejemplo, un repello terracota, por decirlo así. También tenemos los OC, que son aquellos productos que son monocapas, o sea, en una sola capa puedo lograr espesores amplios, ¿verdad? Eso también nos ayuda a agilizar o acelerar a veces los procesos constructivos. También tenemos un producto específico para el área de remodelaciones o renovación. Y por último, la T habla de aquellos productos que tienen aditivos que nos ayudan con el aislamiento térmico, que nos permiten, digamos, bajar cierta cantidad de grados a la que la pared va a estar expuesta. Lo otro que tenemos es la clasificación por resistencia. Aquí tenemos cuatro rangos y tiene más que todo que ver, digamos, con la resistencia a la compresión en que ese producto nos brinda una vez a los 28 días, ¿verdad? La resistencia a la compresión de la normativa UNE es un poco diferente el proceso que se hace en laboratorio para medir esa resistencia versus la normativa ACTM. Entonces, esto es muy importante porque a veces en las fichas técnicas, por ejemplo, de Intaco, usted podría encontrar resistencia a la compresión según la normativa UNE y resistencia a la compresión según las pruebas ACTM, porque esas tienen una variación, por decirlo de una forma muy coloquial, es como cuando nos queremos pesar en una báscula de pesitas o una báscula digital.
tienen un proceso diferente. Lo interesante, digamos, es que obviamente sí hay todo un proceso que regula la normativa. En el caso de los productos de Intaco, la gran mayoría están en el rango 4, quiere decir que son mayor a los 6 megapascales de resistencia a la compresión. Lo otro es la clasificación a la absorción, que habla aquí mucho de la tecnología de repellos hidrofugados. La normativa es muy clara. Si no cuenta con un W1 o un W2, quiere decir que el producto simplemente no tiene aditivos. Y esto, o no tiene aditivos para hacer un producto hidrofugado. Los productos hidrofugados son aquellos que tienen una menor capilaridad o una menor absorción al agua. Tenemos una versión 1 y una versión 2, ¿verdad? Ahorita les enseño con un video un poco más sencillo cómo se visualiza ese tema de la absorción. Y por último tenemos el tema de la adhesión. Si bien es cierto la normativa no indica, digamos, rangos de adhesión, sí menciona que es importante declararlo en la ficha técnica una vez que usted sea un producto que cumple con esta normativa. También lo interesante es que en el tema de la adhesión, la norma dice, bueno, ok, usted tiene que comprar una losa con estas condiciones, con estos porcentajes de absorción para poder correr la prueba de adhesión. ¿Verdad? Esto para que no hayan como trampillas, por decirlo así, cuando se quiera correr la adhesión. De hecho, la adhesión es una condición muy importante de un repello. Muchas veces se ha pensado que es la resistencia a la compresión, sin embargo, la adhesión es esa capacidad que va a tener el repello para adherirse a cualquier condición o cualquier pared, a muchos de los sistemas que vimos de paredes anteriormente, por lo cual es muy importante que se registre en la ficha técnica. Esto es más o menos para que me entiendan el tema de los aditivos hidrofugados, que son partes de la condición que ofrecen nuestros productos. Como pueden ver en el video, aquí va lentamente, pero cuando al cemento o a los repellos también les gusta el agua. Entonces, cuando esto es muy similar a cuando tenemos, por ejemplo, problemas de impermeabilización, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos filtraciones o cosas en una pared, lo normal es que la filtración arranque en la parte inicial de la pared y poco a poco esta vaya absorbiendo. Es la naturaleza, digamos, de los productos cementicios. Entonces, cuando un producto no tiene hidrofugado o no tiene un aditivo hidrofugado, este por naturaleza va a absorber el 100% del agua a la que vaya a estar expuesta. Pero cuando Intaco coloca este aditivo desde fabricación, pues hay una posibilidad de que solo absorba el 50% del agua a la que va a estar expuesto cuando es un W1 y si le echamos dos gotitas más, podríamos hasta absorber solo el 25% cuando un producto es W2. Esto no quiere decir que sea un producto que cuando usted vea un repello hidrofugado, este sea impermeable. Siempre va a pasar el agua. Lo que estamos evitando es que se absorba menos cantidad. Lo que vamos a reducir es la capacidad de capilaridad que tiene el repello como tal. Entonces vamos a absorber menos agua. Países como el de nosotros, que llueve constantemente, pues esto es muy importante. ¿Verdad? Porque así nos va a permitir mejorar esos acabados en nuestras paredes. Entonces, para que sea más fácil de entender, la normativa UNE nos da letritas, por decirlo así, para que podamos entender qué beneficios tiene el repello en el momento que usted lo compre y cómo le saco provecho a cada uno de estos enunciados. Por ejemplo, si es GP, es de uso general, CS hablaba de la resistencia a la compresión y además viene acompañado de un número para entender que entre más alto es el número, pues mayor resistencia a la compresión va a tener este producto. Si viene la W, quiere decir que viene la opción de que sea hidrofugado. A siempre se va a declarar que es el tema de la adhesión. Y si fuera un producto con condiciones térmicas, o sea, que absorbe eh, o repela un poco el tema del calor, pues va a tener esta T como tal. En el caso de los productos de Intaco, es muy fácil entender cuáles son los atributos que usted como usuario está adquiriendo, ¿verdad? Porque en la parte afuera del saco, como lo vemos aquí en el Repemax capa gruesa 80W2, está la posibilidad de entender de que es un producto de uso general, que tiene una resistencia mayor a los 6 megapascales, y además que tiene la capacidad de ser un W2. Y bueno, uno preguntará, bueno, pero ¿qué tiene de importante que un producto sea W2? ¿Dónde yo le saco provecho a esto?
Pues bueno, tenemos diferentes productos. Tenemos el Repemax Muro Seco 125W1. En el caso de los productos de Intaco, ustedes van a ver que siempre viene el nombre, el uso que más o menos tiene el producto y viene un numerito. Ese número te hace mención, de hecho, a la resistencia a la compresión que tienen estos productos. Y en el caso de los W, podemos ver si son W1 o W2. ¿Verdad? Entonces, esta es la oferta que tenemos en Panamá actualmente de repellos hidrofugados y donde le sacamos más provecho es en edificios que casualmente tenemos en Panamá. Edificios muy altos, donde el efecto de la lluvia empuja el agua de forma importante, donde queremos aprovechar que estos edificios tengan acabados más duraderos, disminuir los mantenimientos, ¿verdad? Y sabemos que las pinturas generan una capa importante para las paredes, pero esto nos da un seguro adicional para evitar que haya penetración del agua hacia estas paredes y que sean muchísimo más duraderas. Porque realmente las paredes, pues es lo que protege a las familias que invierten, ¿verdad? En un lugar para vivir, por lo cual es importante siempre utilizar productos de alta calidad. Aquí le voy a dar paso a Zair. Sí, sí, un segundito, vamos arrancando con la encuesta y deben poder verla. A ver, ya deben poder verla. Dice, ¿qué significa la clasificación W2 en la normativa UNE para morteros de repello? Opción uno, mayor resistencia a la compresión. Opción 2, menor absorción de agua y mayor capacidad hidrófuga. Opción 3, mayor espesor de aplicación. Opción 4, mayor rapidez de secado. La pregunta un poquito para los que estaban prestando atención. Así que ahí vamos. ¿Qué significa la clasificación W2 en la normativa UNE para morteros de repello? Entonces, voy viendo que así rápidamente se están yendo dos opciones por la mayoría de las personas. Vamos a darle unos 10 segundos más para que vaya respondiendo. 5 segundos más. Y cerramos los resultados. ¿Ok? Les comparto los resultados. A ver, Gil, 77% de las personas dijeron que menor absorción de agua y mayor capacidad hidrófuga. ¿Es eso correcto? Es correcto, lo que me hace sentir feliz de que estamos poniendo bastante atención. Muy bien. Sí, fue un buen detalle, una pregunta bien detallada. Sí, Perfecto, te lo dejo. Sigamos con la presentación. gracias, muy amable. Ok, vamos a continuar. Ok. ¿Cuáles son los beneficios de RP Max para estos acabados de lujo? Bueno, tenemos diferentes productos como que se los mencioné, según la aplicación, según la superficie a la que este producto va a estar colocada. Tenemos el RP Max Muro Seco 125. Este es un producto que es flexible, de hecho está diseñado específicamente para ese movimiento que pueden tener las láminas cementicias o de fibrocemento, ¿verdad? Las que van a estar expuestas. Esto es muy importante, puesto que estas estructuras normalmente tienen cierto movimiento a las vibraciones y entonces un mortero que sea flexible nos va a permitir, digamos, poder soportar esos movimientos sin que éste se fisure de forma rápida. El muro seco viene en sacos de 25 kilos, podemos ofrecerle tanto en blanco y en gris. Y algo muy importante es que los repellos están diseñados para un espesor de capa. Entonces, el espesor de capa del muro seco es de 1,5 hasta 3 milímetros. Entonces, eso es muy importante porque siempre hay que respetar, digamos, el espesor de junta a la que está diseñado el mortero para no ponerlo en condiciones mucho más extremas. El muro seco es un producto que tiene altos rendimientos de 4 a 5 metros cuadrados y como lo mencionábamos anteriormente, el numerito tiene mucho que ver con la resistencia a la compresión que este producto soporta, que en el caso del muro seco tiene 125 kilos que corresponden a 12 megapascales o 1750 psi. Como ven en el video, el muro seco siempre es importante antes de colocarlo hacer un tratamiento de juntas. Esto es vital. Esto para que no tengamos fisuras en el hecho de que las láminas están juntas.
¿verdad? Entonces nos va a permitir sacarle mayor provecho a la inversión del muro seco. Este es un producto que viene en saquitos de 25 kilos. También tenemos una versión de los capa finas, que esto tiene un agregado un poco más pequeñito, por decirlo así, son capas más delgaditas. Y tenemos dos versiones, uno de 90, que es el capa fina 90, y otro Repe Max capa fina 50XA. ¿Verdad? Algo muy importante, digamos que cuando vemos la palabra XA, quiere decir que es un producto extra adherente. ¿Verdad? ¿Dónde le sacamos provecho a un producto XA? Bueno, es un producto que podemos colocar, por ejemplo, directo a concretos o superficies muy lisas, donde tal vez no hay tanta porosidad, y ahí el XA es donde más provecho le sacamos. En el caso del capa fina 90, está diseñado para un espesor de capa de 3 a 5 milímetros que utiliza de 9 a 9,5 metros cuadrados más o menos. Ese es el rendimiento que tiene este producto. Y bueno, algo muy interesante que me parece oportuno contarles es que en la página web de Intaco ustedes pueden encontrar una calculadora de materiales. Esta calculadora de materiales les ayuda a poder identificar cuántos sacos más o menos usted requiere para su obra. Esta calculadora material la pueden utilizar para todos los productos Intaco, pero nos da una ventaja muy importante, ¿verdad? Que hace un consumo promedio, claramente, y usted le hace algunas preguntas como cuántos metros cuadrados va a utilizar de producto, a qué espesor de capa lo va a colocar, ¿verdad? Y con esto rápidamente le dice cuántos sacos requiere usted para esta obra, ¿verdad? Entonces es una buena forma para cuando hacemos cálculos o presupuestos que antes de ir a Hops a comprar, ¿verdad? Ya saber cuánto es la cantidad de saquitos que vamos a cubrir para la remodelación o la construcción que estamos realizando. Entonces, los rendimientos que ven acá es promedio, obviamente, digamos, basados en la experiencia de nuestra marca y en diferentes pruebas que hemos hecho, pero obviamente también requiere que dependiendo de la mano del aplicador, pues esto pueda variar un poco. Entonces, en el caso del capa fina 90, lo vamos a utilizar de 3 a 5 milímetros y en el caso del capa fina 50 quizá podemos usarlo en un espesor un poco más bajito y que este nos brinda pues un rendimiento mayor, puesto que se ve visualmente un poquito más finito. Entonces, el capa fina, cuando viene la frase XA, quiere decir que podemos utilizarlo en superficies muy lisas, como puede ser concreto o prefabricados. Algo muy importante es que también usted puede utilizar un repello capa gruesa también sobre el concreto. Nada más que en estas superficies tan lisas, nuestra recomendación a veces es utilizar productos como el chapisco, ¿verdad? Que nos permite dar un anclaje mecánico o recientemente el Maxi Grip también, que es un producto acrílico que nos permite dar como cierta irregularidad a esa superficie tan fina, ¿verdad? Y que el mortero se ancle de mejor forma a esta superficie. Entonces, esto es muy importante cuando, por ejemplo, vamos a colocar vigas o columnas chorreadas en concreto, ¿verdad? Donde necesitamos repellar, pues podemos también utilizar estas otras dos opciones adicionales. En el caso de los repellos gruesos, vienen diseñados para capas de 5 a 20 milímetros, ¿verdad? Y los tenemos normalmente en sacos de 40 kilos. Y tenemos una versión que es el capa grueso 80 regular, que es este saquito negro que vemos en la foto. Y también tenemos un capa grueso 80 W2, que ya ustedes tienen más que claro qué significa este W2. Pues bueno, es un producto diseñado realmente para utilizar en mampostería o también podemos utilizarlo en paneles de poliestireno para lograr esos acabados importantes. Bueno, volviendo al video del muro seco, pues ahí vemos claramente cómo está colocado la primera la primera capa de producto y una vez que esté seco al tacto, como lo pudieron ver en el video, pues ya es hora de colocar la segunda capa que nos va a dar todavía un mejor acabado. Como ven en este video, pues damos acabado con llana de goma, pero yo entiendo perfectamente que en Panamá ustedes dan un acabado pulido lindísimo, por cierto, en la gran mayoría de los proyectos. Entonces también este producto también tiene esas cualidades que tenemos suficientes finos, digamos, en la construcción, en la fabricación del Repe Max que nos permite que logren ese acabado con menor esfuerzo. Vamos a continuar. Ok, ¿qué otros beneficios tiene el Repe Max para que ustedes den un acabado de lujo? Y estas son cosas que Intaco cuida desde la fabricación del mortero. Por ejemplo,
darles a los aplicadores una mezcla cohesiva, que sea fácil de mezclar, que rápidamente se integren todos los aditivos que este producto va a tener para que corra fácil en la llana cuando lo distribuimos entre la pared. Entonces, el RP Max capa gruesa tiene esa condición, que no hayan grumos, que es cuidamos tanto nuestro proceso productivo que usted no va a encontrar, digamos, rastros de arenas ni de río ni de mar, ¿verdad? Vas a encontrar un producto totalmente limpio y listo para aplicar. Em, También tiene una muy buena trabajabilidad. Tratamos de que nuestros productos cumplan con esa condición para que el producto sea fácil, de que cuando ustedes logren esos acabados pulidos, sea más sencillo con nuestros productos y lo diseñamos con esa alta trabajabilidad. Y el acabado, que esto es mucho de la capacitación que tenemos el día de hoy, cómo lograr acabados de lujo. Y eso implica desde los agregados de nuestros repellos. En el caso del repello grueso, a pesar de que uno le dice capa gruesa, que podría pensar de que tiene agregados muy gruesos, en el caso de capa gruesa, pues realmente eso no ocurre. Capa gruesa es porque tiene que cubrir un espesor o una capa mayor, sin embargo, sus acabados son muy idóneos. Vean que en este caso es un acabado de lo que ustedes llaman rústico y aún así con el repello grueso es un acabado bastante parejo, uniforme, que sea hasta bonito sin necesidad tal vez de cuando lo queremos utilizar de esa forma vamos a tener un buen acabado. No hay rayas porque no hay agregados gruesos, no hay grumos, no hay excedentes de otros materiales, son arenas 100% cuidadas que nos van a permitir que si usted quiere dejarlo rústico, aún así tenga un muy buen acabado con nuestro Repe Max. Este es en el caso de los capafinas. Los capafinas por naturaleza a veces cuesta que lograr un mezclado rápido porque utiliza ya como cortes muy pequeñitos. Pero en el caso del Repe Max capa fina, pues esto no ocurre. Es muy fácil de mezclar, ¿verdad? Y además de que rápidamente usted tiene ese producto fácil y fluido. Y bien mezcladito, pues no debería de tener ningún grumo ni nada. Lo mismo ocurre con la trabajabilidad. Tenemos productos que se comportan de muy buena forma para que puedan lograr esos acabados que ustedes requieren. De hecho, bueno, aquí vemos una comparativa de un producto con otro y vemos que en el caso del capa fina tiene un color idóneo, tiene un acabado muchísimo más fácil, más uniforme y homogéneo, ¿verdad? Que nos va a permitir también ahorros importantes en pintura. Cuando el producto son más claritos, pues uno tiene que darle menos pasaditas a la pintura y eso también nos permite tener sin querer un ahorro importante en este caso. Vamos a la segunda encuesta. Sí, vamos a activarla. Aquí va. Se la lee. ¿Qué significan las letras XA en el saco de un producto Repemax? Extra adherencia, opción B, hidrófugo, opción C, resistencia a la compresión, opción D, resistencia a la compresión. Ah, se repitió. Creo que era la compresión y la otra era la presión. Pero sí, veamos, les repito, opciones, la 1, extra adherencia, la opción 2, hidrófugo, y la 3 y 4 son iguales, resistencia a la compresión. A ver cómo nos responden. ¿Verdad? La gente está respondiendo rápido, tenemos buena cantidad de respuestas. Vamos a darle unos 10 segundos más. Dale 5 segundos más para que vayan afinando la respuesta. Y cerramos la encuesta, se las comparto. Ok, los resultados. 88% de las personas pusieron extra adherencia. diez por Buenísimo. ciento pusieron resistencia a la compresión. ¿Quién está en lo correcto, Gil? A ver, cuéntanos. Pues bueno, la extraadherencia, muy bien. Me encanta que estén poniendo mucha atención, qué bueno. Efectivamente, la extraadherencia, ¿verdad? Es lo que significa XA cuando vemos el saco RP Max y como se los mencioné, donde le sacamos más provecho es en aquellas superficies súper lisas como concreto prefabricado, donde no quisiéramos utilizar productos como Chapisco o Maxi Grip para hacer esos anclajes mecánicos. Yo le tengo una trampita a los que pusieron resistencia a la compresión.
X de extra y A de adherencia. Extra adherencia, XA. Así Para es, que no se nos olvide, ¿no? A veces hay que hacer trampitas mentales para que las cosas no se nos olviden. así es, exactamente. Dale, seguimos. Bueno, vamos a continuar. Y, ok, ahora también tenemos algunas opciones de repellos donde tienen una mayor resistencia a la compresión, ¿verdad? Cuando así la condición o el diseño de la pared lo requiere y que además son XA como extra adherentes y además tienen la condición de ser W2, ¿verdad? Estos productos, igual que el repello grueso, está diseñado para espesores de 5 a 20 milímetros de espesor, un rendimiento de los 4 a los 4 a 4,4 metros cuadrados. ¿Verdad? Estos productos los utilizamos, por ejemplo, en construcciones de piscinas, por ejemplo, a veces hacemos piscinas de mampostería y como esta va a estar expuesta constantemente al agua, pues normalmente requerimos un repello, por ejemplo, con mayores condiciones, como que tiene que ser 180 para arriba. Entonces, estas son esas condiciones en las que se requiere. También hay diseños a veces de paredes que la pared es un poco más estructural, donde requiere también mayor resistencia. Es ahí donde Intaco también le ofrece esta gama de productos. A los constructores y bueno, la idea es que lo podamos utilizar en concreto, mampostería, paneles de poliestireno, cuando queremos utilizar estas condiciones de mortero. Ahora sí, una correcta técnica de repello, voy a poner un poquito aquí bajo el volumen porque si no escucha más el video que yo. Pero bueno, esta es la correcta técnica de aplicación de repello. Esto lo vamos a ver paso de un video, ¿verdad? Para que podamos revisarlo juntos a ir haciendo pequeños cortes para que vamos a hacer. Bueno, antes de empezar, esto es muy importante, como se los dije, ya vimos todas las características que debe tener un repello, las condiciones, pero como se los mencionaba al inicio, podemos tener el mejor producto del mundo que si no se aplica correctamente, pues no le sacamos todo ese provecho a esa tecnología que compramos en ese saco. Antes de empezar, es importante siempre preparar la superficie, que éste esté libre de contaminantes, de polvo, que sea una pared sólida, claramente, ¿verdad? Que esté bien construida. En el caso de aquellas paredes, por ejemplo, que son de concretos, es importante que no hayan excedentes de desmoldantes o de aceites, ¿verdad? Que sean una pared libre y lista para aplicarse sin ningún problema. Entonces es importante limpiarla, que no haya polvo ni nada de esto para que el repello se pueda adherir de buena forma. En el caso de algunos concretos, si queremos colocar el maxi grip o el chapisco, pues es una buena opción colocarlo el día anterior y además colocar las guías que nos va a permitir nivelar o llevar el mortero hacia el nivel que estamos requiriendo. ¿Ok? Lo otro es añadir agua limpia antes de agregar el producto. Es importante que esa agua también esté fresca. A veces colocamos los estañones de agua en cierta área de la obra, ¿verdad? Y esa agua está calientísima, ¿verdad? Entonces es importante que esa agua esté fresca. Y lo otro que es muy importante es la dosificación que dice el agua. En el caso de Intaco, usted en la parte posterior del saco va a encontrar esa dosificación. Nosotros tenemos un rango que ahorita no recuerdo bien, pero por decirlo, digamos que sea de 2 a 2,5 litros. Eso es súper poquito, pero bueno, para que ustedes me entiendan. Entonces, este rango nos permite, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, es que me gusta el repello más sequito o más fluido. Pues bueno, ese rango nos permite complacer a los operarios, pero es muy importante no salirse de ese rango. Recuerden que entre más agua agreguemos al producto, pues podríamos perder ciertas prestaciones que él tiene. Entonces es importante siempre poder revisar esa dosificación de agua. Colocamos el repello y con esto procedemos a mezclar. Es importante siempre tener el producto homogéneo, porque ahí en este proceso de mezcla es donde se unen todos esos aditivos con los que el repello se fue fabricado, los retenedores de humedad, que el producto sea más plástico, los que son hidrofugados, ¿verdad? O los que son extraadherentes, todos esos aditivos se unan para lograr el repello que usted busca. Lo otro que es importante es humedecer la superficie. Siempre tenemos que aplicar el repello
una condición donde la pared esté fresca. Esto nos va a permitir que cuando coloquemos el repello, la pared no le robe agua al mortero de forma rápida. Eso muchas veces nos puede generar algunas fisuras futuras. Tampoco es humedecer la superficie, pero tampoco es ponerle exceso de agua, porque esto también nos va a permitir que el mortero más bien absorba más cantidad de agua de la que se requiere. Luego vamos a aplicar con una llaneta el mortero. Vean, en el caso del repello capa gruesa, vean que es una muy buena consistencia del mortero, él corre bien sin ningún problema, ¿verdad? Y con eso, pues vamos a esperar a que esté firme y con eso colocamos las capas que se requieran. Nivelar, pues con Codal esto nos permite también recoger excesos, alinear el producto a las guías que hemos colocado y bueno, dar el acabado final con llana de goma o pulido como ustedes lo hacen en Panamá. Y bueno, para finalizar, que esto es muy importante, pues bueno, también es importante protegerlo de la lluvia y realizar el curado por 72 horas. Esto es importantísimo. Esto nos va a permitir que el mortero termine de ganar la resistencia a la que requiere, ¿verdad? Y que se vaya ganando ese espacio que ocupamos. Algo muy importante con los repellos que se me olvidó mencionarlos es que a veces colocamos los repellos no sé, como mediodía, aquel full sol y esa pared ganando todo ese calor importante. Y a veces ese calor pues hace que tal vez el mortero pierda ciertas condiciones porque está calentando la mezcla como tal. Entonces a veces nuestra recomendación es que si vamos a repellar en exteriores y tenemos un clima un poco extremo, pues podemos también colocar como mamparas o cierta protección, ¿verdad? Para evitar que se den estos temillas de fisuras. Em, ya les hablé también del curado, que es algo que no podemos evitar. Y bueno, siempre es importante apoyarse un poco de las fichas técnicas que nos dan ciertas recomendaciones o usos de los productos como tal. ¿Ok? Ahora sí, en el caso de Intaco, Intaco produce productos con la capacidad que se puedan aplicar manual y se puedan también proyectar. Esto sí requiere una formulación diferente para que esto pueda pasar por las mangueras de los productos. Y bueno, el tema de que tener repellos proyectables, esto también es una opción que nos ayuda como a aumentar la productividad. Son máquinas que facilitan, digamos, el tema de que mezclan y lanzan al mismo momento. ¿Verdad? Entonces, eso también es una buena opción, digamos, cuando tenemos pues construcciones amplias donde ocupamos terminar de forma rápida. En el caso de las máquinas, esto también nos es un servicio que brindamos en Intaco, ¿verdad? Donde logramos obtener más metros cuadrados en menos tiempo. Claramente de brincar a mezcla tradicional, a mortero industrializado, hay una proactividad en la obra importante, ¿verdad? Porque nos quitamos todos esos pasos previos que vimos, ¿verdad? Donde tamizamos la arena, donde hay que buscar el cemento, los saquitos de arena, mezclarlos, cuando ya es simplemente abrir un producto, colocarle la cantidad de agua y listo para mezclar. Pero cuando el producto además tiene la capacidad, digamos, de poderse proyectar, pues esto nos permite también facilitar el trabajo porque la máquina se cansa menos que nosotros los humanos. Esto usted solo tiene que ir colocando los sacos en la tolva, la máquina misma va mezclando y va lanzando. Entonces eso también nos da un tema importante. Algunas ventajas es que, por ejemplo, podemos trabajar en altura. Por ejemplo, en esta foto podemos ver que la máquina está a nivel de piso y esta construcción en dos pisos, pues la manguera, digamos, está lanzando producto desde arriba. También nos permite tener espacios limpios y ordenados, ¿verdad? Que también eso es muy importante con los productos industrializados. A veces, cuando queremos hacer algunas remodelaciones, pues nos toca, ¿verdad? Tener todos los saquitos de arena y de cemento en un área de la construcción versus solo tener los repellos, ¿verdad? También eso nos facilita un poco más. El tema de cálculos de metros cuadrados también es un poco más
fácil cuando utilizamos mezcla industrializada. Ya sabemos que cada repello, por ejemplo, rinde 4 metros. Si tenemos una tarima, podemos hacer ese cálculo rápido. A veces con la arena, con el cemento y con los agregados, pues a veces es un poco más complicado esos cálculos y ese manejo del inventario de cómo vamos consumiendo también a veces se complica. Las máquinas tenemos otro tipo, ¿verdad? Eso nos ayuda a tener más rápido, también el bienestar de los operarios, ¿verdad? Que no tengan que levantar tanto material, también es un poco más sencillo para ellos y podemos mezclar varios productos, de hecho. Vamos a ir a la encuesta número 3. Sí, seguro. Vamos a la encuesta número 3, la activo, y la pregunta es, ¿cuál es uno de los principales beneficios de la aplicación de mortero por proyección? Uno, incrementa el desperdicio de material. Dos, reduce la productividad. Tres, aumenta la productividad y facilita el trabajo en obra. Cuatro, solo puede aplicarse en paredes interiores. Ok, creo que esta está bien facilita. Vamos a ver, les repito, vamos por el invicto, vamos a ver si todo el mundo la tiene correcta. Vamos a ver, opción uno, incrementa el desperdicio de material. Opción 2, reduce la productividad. Opción 3, aumenta la productividad y facilita el trabajo en la obra. Y opción 4, solo puede aplicarse en paredes exteriores. Vamos a darle 10 segundos más para que vayan terminando. 5 segundos más. Y terminamos. Ok, les comparto los resultados. 97 personas, no fue invicta, han puesto aumenta la productividad y facilita el trabajo de la obra, en la obra. A ver, ¿se equivocaron o están en lo correcto? 97% de Están las en lo personas. correcto. Yo que pensé que con esta me graduaba ya de profe. Dale, casi, 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 casi. Tuvimos 3 personas que no completaron, no, 5 personas que no llegaron a la unanimidad. Pero ahí vamos Ok, bien. vamos Sigamos bien. entonces para ver. Que hay bastante cosa interesante. Seguimos. Bueno, muchas gracias. Una cosita, antes de continuar, recuerden que las preguntas y respuestas al botón abajo de preguntas y respuestas para poder leerlas más tarde. Importante. Sigamos entonces, ahora sí, te devuelvo el mar. Gracias. Ok, y por último, ocupamos un acabado muchísimo más fino, ¿verdad? Para eso tenemos la línea de los maxi empastes. Es un repello ya más delgadito, por decirlo así, o un empaste cementicio. Con esto obtenemos, vean que los espesores de capa, a diferencia de los repellos, son muchísimo más delgaditos. Estos productos nos permiten, digamos, dar ese acabado, ese toque muchísimo más fino a las paredes que andamos buscando. En el caso tenemos tres tipos, que es el Maxi Empaste liso, que esto tiene un corte más delgadito todavía que el capa fina. Y nos permite tener un espesor de capa de 1 a 3 milímetros de espesor. Podemos utilizarlo en interior y en exterior. Es un producto de alto, digamos, rendimiento, está de 7 a 7,5 metros cuadrados. Y este es un producto que ya cuando queremos un acabado más finito, de hecho tiene la condición de que se puede también aplicar directo al concreto o encima del repello grueso también. Lo podemos colocar. Y también tenemos los maxi empastes extra lisos, que tenemos una versión interior y otra versión exterior. Estos productos ya son muy finitos, además que son sumamente blancos. En el caso de Panamá, que usa acabados muy pulidos, pues este es un producto idóneo para ese tipo de acabados. Podemos utilizarlo de 0 milímetros a 2 milímetros de espesor. En el caso del exterior tiene un rendimiento de 20 metros cuadrados y este tiene la capacidad también de el tema hidrofugado para estar expuesto a exteriores. Entonces, esto es un producto idóneo para ya esos acabados en Costa Rica llamamos como nalguita de bebé, donde realmente es súper finito, ¿verdad? Entonces, esto es una muy buena opción, el Maxi Empaste, y lo pueden claramente adquirir en Hopsa. Algo muy importante de trabajar con productos Intaco es que Intaco cuenta con un departamento
de respaldo técnico que los acompaña en obra. Obviamente solo tienen que coordinar por medio de HOPSA para poder obtener este servicio. Es un servicio gratuito, ¿verdad? Pero el objetivo que tiene nuestro departamento de respaldo técnico es no solo que ustedes compren el producto marca Intaco, sino que lo puedan aplicar de buena forma en su obra. Por darles un ejemplo, yo nunca he aplicado un maxi empaste extra liso en esta obra, pero después de esta capacitación que tuve el día de hoy, creo que tengo varios proyectos en los que lo puedo aplicar, pero nunca lo he aplicado. Pues podemos coordinar una capacitación en obra y con esto asegurarnos de que ustedes apliquen de muy buena forma nuestro maxi empaste. Entonces, este es un servicio también que Intaco pone a su disposición con el objetivo de que ustedes se sientan acompañados. Y esto aplica para cualquier otra línea. Por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, lechadas epóxicas. Y uno dice, uy, es que eso de lechada epóxica suena como de la NASA, qué difícil, ¿cómo será? Pues bueno, ustedes no tienen que tener susto porque por medio de HOPSA también pueden coordinar, digamos que una visita de respaldo técnico para acompañarlos a una demostración en obra y que todos los chicos que trabajan con ustedes pues entiendan muy bien cómo funciona este producto y que le saquen el mayor provecho a nuestros productos. Creo que vamos a preguntas y Sí, vamos respuestas. para la sección de preguntas y respuestas. Antes de entrar en ella, les recuerdo que en las próximas 24 horas recibirán un correo electrónico con el enlace del examen para realizarlo. Y tienen hasta el martes 4 de agosto a las 7 de la noche para completarlo. Y ahí pueden indicar en qué sucursales OPSA pueden retirar, desean retirar ese certificado. Es importante, recuerden que este es un examen y para pasarlo tiene que pasar con más del 70%. O sea, es importantísimo, hay que pasar el examen. Y después de eso, el 24 de agosto estaríamos pasando, enviando a las tiendas los certificados para que puedan pasar a retirar. Entonces, dicho eso, vamos con la sección de preguntas y respuestas. Ok, ¿qué producto debo usar cuando hay rajaduras horizontales y verticales en el repello? Nos pregunta Emiliano. Bueno, algo muy importante cuando tenemos fisuras es primero revisar si son fisuras un poco más estructurales, digamos, si viene de la raíz, digamos, de la base, no sé, a veces hacemos escalerillas en fisuras con los bloques de mampostería, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que necesitamos saber, cuál es el origen de esa fisura, digamos, y si es así, pues tenemos que resolver ese tema con algunos selladores de juntas elastoméricas en algunos de los casos, dependiendo de qué tanto es esa fisura. O también tenemos algunos productos, como algunas masillas de fisuras con las que podemos resolver, digamos, las fisuras un poco más superficiales, pero sí depende también de qué está produciendo esa fisura como tal. Ok, buena pregunta. Acá nos pregunta Sergio, ¿qué sucede si hago un repello en una pared de ladrillo y no la termino ese día? Se supone que al seguirlo el día siguiente tengo un corte en la unión. ¿Cómo logro continuidad en ese caso? Bueno, ese es un muy buen tema, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta. Pues bueno, lo que sí es importante es que cuando vamos a volver a arrancar, es importante humedecer la superficie, ¿verdad? Para lograr que haya como esa uniformidad, ¿verdad? A la hora de aplicar el repello como tal, ¿verdad? Entonces sí es importante, digamos, ojalá preferiblemente lograr de cubrir lo más que se pueda en esas paredes para evitar, digamos, como que se pueda ver esa diferencia. Algo muy importante también podría ser, digamos, en qué avance tenemos. Si logramos la primera capa, pues a la larga ni siquiera se podría notar ese que es espesor, puesto que es el mismo producto con el mismo condición. Ahí inicialmente se va a ver una diferencia en el color porque ya secó uno y el otro no, pero podríamos evitar que eso ocurra. Ok, muy buena pregunta. Esta pregunta la contesto yo, la responde, nos pregunta Ruby si vamos a enviar la grabación por Zoom a los participantes. La grabación la subimos a nuestro canal de YouTube de Hopsa. Ahí pueden ver el video, lo estamos haciendo realmente durante el fin de semana. Igual en la página web también ponemos el enlace en la sección de capacitaciones. Ok, seguimos con otra pregunta de Alan. ¿Cuál es la técnica para aplicar el repello en la pared con la llana? Siempre al intentar repellar termino despegándolo de la pared y no dando un acabado uniforme.
Ok, en ese caso lo que tenemos que colocar en la llaneta, pueden ver como la foto que tenemos ahí, que tiene una inclinación para poder colocar el mortero. Usted genera una presión en esa colocación para que el producto se pueda adherir. Un producto como Intaco que tiene suficientes aditivos de adhesión, estoy segura que lo va a poder correr sin ningún problema. Pero si ocupa, digamos, una cierta inclinación donde el producto lo va a seguir impulsando con esa presión hacia adherirse hacia las paredes. Ok, acá nos pregunta, esta es anónima, ¿qué podría causar que las paredes ya repelleadas y pintadas se agrieten? ¿Y cómo saber si es solo el repello o va más profundo? Pues bueno, en algunos casos o en algunas ocasiones cuando hemos visitado alguna incidencia por fisuras, sí a veces nos toca, por ejemplo, picar un poquito hacia el final para entender de dónde nace esa fisura. Ojo, esto en el caso que son fisuras pronunciadas y de buen espesor, ¿verdad? Hay fisuras que se hacen ligeras, que puede ser por algunas cosas que le mencioné, exceso de agua, el repello que tal vez estuvo al viento, al sol de forma rápida y que perdió, digamos, agua en sus primeros horas de fraguado. Eso podrían ser superficiales, pero digamos, si hay algún tema, digamos, de fondo, pues sí, nos toca entender. Muy parecido, por ejemplo, a veces, este no es el tema, pero muchas veces cuando también tenemos incidencias con morteros adhesivos, si queremos saber por qué la pieza suena bofa, tenemos que levantar para entender qué pasa. Ok, importante, ¿no? Acá nos pregunta Moisés, estoy reparando el techo de mi apartamento, quiero que quede liso y uniforme. ¿Qué producto sería el ideal? Ok, si el cielo raso lo están haciendo de láminas de fibrocemento, pues podría, digamos, haberse acabado con muro seco o maxi empaste. Si son láminas de gipso con mortal, pues obviamente requiere una pasta acrílica. En el caso de Intaco tenemos el Gip Coat, que es una pasta acrílica lista para este proceso de láminas livianas. Entonces, todo depende de cómo sea ese cielo raso para lograr ese acabado. Ok, perfecto. Acá nos pregunta Cristian, si el Maxi Empaste se puede utilizar en paredes para reparar imperfecciones. El Maxi Empaste es un producto de acabado, es igualito, por decirlo así, a un acabado de una pasta acrílica o pasta para gypsum. La única diferencia es que es un producto cementicio que le vamos a tener que mezclar agua para colocarlo. No es un producto que esté diseñado para reparaciones. En ese caso, tenemos que revisar con Intaco, digamos, cuál podría ser bueno, con nuestro departamento de respaldo técnico, qué fue exactamente lo que ocurrió con la pared para recomendarles el producto correcto para esa reparación. Perfecto. Entonces nos pregunta Blazen si alguno de ellos, de estos productos, se puede utilizar en paredes de interior con humedad. Eso es una muy buena pregunta y gracias por hacerla. Con temas de humedad, ocurre algo muy importante. No sé con claridad en Panamá, pero en Costa Rica a veces ocurre de que, por ejemplo, tenemos una pared llena de humedad, ya con moho y todo verde, ya parece que hasta que un bichito va a salir de ahí de la pared. Muchas veces, muchos clientes lo que hacen es intentar resolver estos temas con pintura o hasta logran colocar unas fachaletas encima de eso para que visualmente nadie vea que ahí hay humedad. Esto es importantísimo. Los repellos, a pesar de que son hidrofugados, no son impermeabilizantes. Entonces, si hay problemas de filtraciones, para lograr un acabado de verdad hay que resolver el problema de filtración. Para eso Intaco tiene toda una gama importante de impermeabilizantes en los que podemos apoyarlos a resolver. Pero hay que entender de dónde está viniendo esa agua para poderla parar al 100% y que ya eso no resuelva, digamos, que ya resolver, digamos, en acabados de repello y maxi empaste para dar acabado, pero no para resolver el tema del agua. Ok, interesante. Siempre hay un tema que hay que ver como el origen de la humedad, ¿no? Es En todo caso. correcto. Ok, nos comenta Luis Navarro. ¿Para aplicar el mortero es necesario también remojar o solo aplicar en seco? Como lo mencionaba en el video, siempre es importante humedecer ligeramente la pared. No saturar de agua, pero sí humedecer ligeramente. Esto nos va a permitir, digamos, tener una superficie fresca para que el mortero se pueda colocar. Si esto no se da, ¿verdad? Por alguna razón, lo que podría ocurrir es que la pared esté a muy alta temperatura, robe de golpe el agua del mortero, ¿verdad? Y este no logre toda la condición que se requiere.
¿verdad? Algo que se me olvidó muy importante, aprovechando este punto, es que muchas veces preparamos cierta cantidad de mortero en el carretillo y nos vamos a tomar café, ¿verdad? Y entonces cuando volvemos, claramente el producto ha secado un poco. Y la práctica regular es, hey, tomemos otra cantidad de agua y se la volvemos a colocar a la mezcla y revolvemos. Pues bueno, en este ejercicio lo que estamos haciendo es colocándole más agua de la dosificación que ya decía el saco. En el caso de los productos de Intaco, como está tan aditivado, tenemos la posibilidad de tener unos pequeños aditivos que se llaman retenedores de humedad, que encapsulan un poco el agua. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando volvemos de la mezcla, pues perfectamente podemos volver a revolver para que vuelva a ganar esas prestaciones. Ojo, esto es por un tiempo. Si yo me voy por 5 o 6 horas, pues ya no. Los productos sí efectivamente tienen un lapso máximo de tiempo de vida en el balde, que es lo que llamamos, que ya después de ese tiempo, pues sí, ya el mortero secó. Pero digamos, si es rapidito o que yo veo que la siento un poquito seca, no es necesario colocar más agua, simplemente mezclamos nuevamente y logramos otra vez un mortero plástico para aplicar. Gracias por la pregunta, más bien. Muy interesante. Acá nos pregunta Heriberto, ¿qué se puede hacer para repellar en el área exterior y sin que se caiga cuando le cae agua que se levanta como costra? Cuando le cae agua, se levanta como costra. Me imagino que están tratando de repellar el área exterior, que puede evitar que, si me imagino que cuando le llueve o algo así, cuando está repellando, ¿no? ¿Qué puede hacer Pues en esa situación? efectivamente tenemos que proteger el mortero mientras ésta gana resistencia de la lluvia o del agua, por lo menos por 24 horas que el producto gane esa resistencia. Pues obviamente, digamos, si estamos repellando y está lloviendo, pues se va a lavar el mortero porque él no ha agarrado la resistencia que tiene, ¿verdad? Entonces, por lo menos en 24 horas sí es importante protegerlo del agua mientras él gana esa resistencia. Ok, nos pregunta Sergio. Después del repello, ¿cuánto tiempo debo esperar para pintar la pared y se necesita aplicar un sellador? Bueno, eso digamos que no puede ser una respuesta 100% de Intaco, sino del fabricante de la La pintura, pintura esa. ¿verdad? Entonces, es el del fabricante de la pintura que indica, digamos, si ocupa o no ocupa un sellador. Hay algunas pinturas que ya tienen selladores incluidos, ¿verdad? Hay algunos fabricantes que dicen que 7 días, otro 28 días, pero eso digamos que ya no depende de Intaco, sino depende del fabricante de la pintura que dice cuánto es el tiempo máximo para que se pueda aplicar. Ok, perfecto, sí, correcto. Yo creo que esto es como un poquito más con la pintura y cuánto debe estar seco, ¿no? Correcto. Obviamente debe estar seco. No vas a Sí. pintar el repello enseguida, ¿no? Ujú. Poquito nos pregunta José, nos pregunta, arriba de mi techo tengo una piscina comunitaria. Hay humedad, hay moho, Híjole. hay algún producto adherente que acabe con las filtraciones. Vean, en el caso de los impermeabilizantes, y yo creo que nos va a tocar hacer otro webinar de impermeabilizantes con Hopsa, porque creo que es un tema importante y nos Sí, ocurre en sí. todas las latitudes porque en esta zona llueven mucho, ¿verdad? No solo el tema de piscinas, las piscinas obviamente hay impermeabilizantes que se tienen que colocar desde fundaciones que nos permiten, digamos, que no haya salida de producto. Tenemos impermeabilizantes cementicios, tanto para presión positiva como para presión negativa. También tenemos impermeabilizantes dependiendo del muro de agua al que van a estar expuestos. Entonces, sí tenemos un mix importantísimo de impermeabilizantes. Entonces, tendríamos que revisar, digamos, ese tema puntualmente como para entender dónde empieza el agua y cómo lo podemos resolver con cuál de todos nuestros productos que tenemos. Ok, nos preguntan también si con Repemax capa gruesa sería suficiente para el exterior de una residencia de mampostería o habría que poner algo adicional. Bueno, el repello grueso, como lo vieron, tiene un súper acabado a pesar de que sea un repello grueso. Entonces, sí, efectivamente podemos podemos colocarlo en el exterior, pero algo muy importante, los repellos per se no podrían estar expuestos a la intemperie como tal. Siempre van a tener un sello protector, que ese sello protector se los brinda o un sellador o una pintura o ambos. ¿Verdad? Entonces sí podría estar perfectamente, va a tener un acabado lindísimo, ¿verdad? Pero ese sí necesita una protección contra esas lluvias
y contra la intemperie como tal. Entonces, sí va a requerir o sellador o pintura posterior. Mucha gente, por ejemplo, con nuestro repello grueso, dan esos acabados pulidos que ustedes brindan que simulan que eso eran paredes de concreto y lo que colocan es un sellador transparente, mate y se ve divino, ¿verdad? Pero siempre va a tener un sellador posterior del repello. Ok, nos preguntan si puedo usar el Max Empaste encima de paredes de gypsum. Puede utilizar de gypsum, cuando es gypsum como cartón comprimido, no debería. Y se los digo por qué. Digamos, yo he tenido clientes en Costa Rica que, por ejemplo, usan láminas de gypsum y quieren utilizar muro seco Maxim Paste de forma de forma directa al producto. No porque el producto no se vaya a adherir de buena forma, sino que los morteros los preparamos con agua. O sea, una pared de cartón le vamos a echar un producto que tiene agua. Entonces, esto podría dañar la superficie como tal. Entonces, nosotros no recomendamos o no damos garantía cuando eso ocurre. Si va a utilizar gypsum como tal, requiere una pasta acrílica que está diseñada específicamente para una lámina de gypsum como tal. Ok, nos preguntan también, Guillermo, ¿cuánta agua debe ponerle al Maxi Empaste? Al maxi empaste. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nada más me voy a fijar un toquecito en la ficha técnica porque esa sí no me la sé de memoria, pero con mucho gusto se las busco aquí rápidamente. Ok. Para el maxi empaste extraliso interior, la ficha técnica dice que tenemos una dosificación de agua. Del saco de 20 kilos usa de 10,4 litros a 11,0 litros. Esto es específicamente para el Maxi Empaste Extraliso Interior. Todos los productos Intaco, absolutamente todos tienen dosificaciones diferentes. Entonces, siempre que vamos a utilizar un producto, es importante revisar la dosificación para la que está fabricado. Esto nos permite, digamos, como se los he mencionado varias veces durante el webinar de hoy, lograr sacarle mayor provecho al producto porque está diseñado con esa dosificación como tal. Ok, acá nos pregunta José Gabriel Castillo, tengo una pared con filtración. Yo la reparé raspándola toda y ya no sale agua. ¿Cuál Ajá. puedo utilizar para repellar y que me quede uniforme? Bueno, ahí nada más tendríamos que revisar si efectivamente se resolvió temporalmente o 100%, digamos, el producto como tal. Tenemos la línea Maxisil, que son productos cementicios. Tenemos diferentes dependiendo también de la presión positiva, negativa. Tenemos tres tipos, Maxisil 3000, Flex y Ultra Flex, Plus y Flex, perdón, Plus y Flex, que podemos colocar previo al repello, ¿verdad? Y una vez que ya resolvimos el tema de la impermeabilización, pues podemos colocar ya el repello o lo que requiera el cliente como tal en acabado final. Ok, perfecto. Entonces, eh, aquí nos preguntan, ¿me entiendes? ¿Cuánta arena debe ser? La pregunta, ¿cuánta arena por lo menos se debe usar en un saco de cemento? Pero es una Bueno, pregunta. bueno, no sé mucho porque de mezcla tradicional me quedó un poco corta. Lo que Sí, sí sí, sé sí, la pregunta es un es, poquito enredada. porque ese no es el tema que manejo, hablemos, digamos, de los productos Eh, industrializados con eso. Exacto, hablemos de los productos que tenemos, exacto. La Exacto, pregunta es, ¿se pero le pone arena no, o no y cuándo? bueno, lo que sí te puedo decir de mezcla tradicional es que depende mucho del diseño de mezcla que se utilice en obra. Normalmente es 1, 2, 1, 3, pero es muy específico del constructor, ¿verdad? Entonces, esa es como que requiere, digamos que ahí yo puedo entrar muchísimo o abundar, pero digamos depende del diseño de mezcla que esté indicado para la obra. Pero Per- mejor no use arena, mejor no use cemento y compre RP Max y solo le coloca agua. Más fácil. Perfecto, sí, exacto, no tiene tanta complicación. Déjame ver, creo que queda una sola pregunta. Bueno, bueno, esta ya la respondimos, que es sobre cuándo podemos pintar. Y creo que listo, esa fue la última pregunta que teníamos. Bueno, acaba de entrar una pregunta. En el techo del baño tiene un acabado que llaman popcorn, que con el tiempo se ha desprendido en algunas partes. Me imagino que este corrugadito así que es como unas gotitas. Yo lo raspé todo, el raspo el techo y quiere repellarlo. ¿Cuál material debo utilizar? Y si el indicado es el W2 por ser baño, que es un área húmeda. Vean.
Hay un tema muy importante con el tema de los baños y que es importante. Los baños normalmente va a haber muchísima humedad naturalmente, no solo por, digamos, por el vapor que genera, digamos, las duchas, ¿verdad? Entonces sí es muy importante revisar esto a fondo como para entender cuál es el producto correcto. Nosotros no solo tenemos la línea MaxiSeal, que son los productos cementicios, sino también tenemos los MaxiElastic, que es una membrana impermeabilizante también. Entonces, habría que revisar si requerimos ese producto de impermeabilización y posterior un repello o hay gente que a veces también coloca por encima del Maxi Elastic, por ejemplo, también colocan mortero adhesivo y colocan cerámica o porcelanato. Pero sí, perfectamente podemos revisarlo. Yo lo que les puedo aconsejar es que si tienen un tema de impermeabilización o problemas puntuales en obra, podemos contactar a JOPSA y por medio de ellos hacer una cita con nuestro departamento de respaldo técnico para encontrar el problema y poder brindar por medio de JOPSA la solución idónea a estos temas. Ok, ok, interesante. Esa fue la última pregunta que tuvimos. Gracias a todos los participantes, gracias a ti, Jill, que es magistral la presentación. Creo que hemos quedado con pocas dudas de parte de nuestros clientes. Así que agradecemos a todos su participación. Recuerden que van a recibir el examen el día de hoy. Tienen hasta el 4 de agosto para responderlo, que deben pasarlo con un 70%. Y posterior al 24 de agosto estaríamos enviando lo que es el certificado de participación, que lo pueden retirar en la tienda que seleccionaron al momento de hacer el examen. Así que gracias a ti, Jean, la verdad, excelente todo, muy buen tema. Sí, muchísimas gracias más bien a Hopsa por invitarnos. Como se los dije, para Intaco realmente es un gusto y un placer estar. Esperamos que todo el material que le brindamos sea de apoyo y que le sirva en cada uno de sus proyectos. Nos ponemos obviamente a su servicio en lo que requieran por medio de Hopsa. Cuenten con nosotros para apoyarlos en sus obras. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.